Hola a todos, bienvenidos a Mitos Modernos. Hoy vamos a analizar la película de Disney de 1998, Mulan. Mulan es una película de animación enmarcada dentro de la época dorada de los años 90 de Disney y que está dentro de la franquicia de princesas Disney, curiosamente siendo Mulan la única hasta la fecha que ni está casada con un príncipe ni es una heredera por derecho propio, ya sea de un reino o de una tribu. Está basada en el poema antiguo chino llamado la balada de Fa Mulan o Hua Mulan, depende de la pronunciación y yo no me hago muy responsable de mi pronunciación en chino, que ha sido 1000 veces versionada en China, pero que a nosotros en Occidente nos ha llegado precisamente con esta versión de Mulan. Muchos os preguntaréis por qué he escogido Mulan como la primera película a ser analizada en el canal, cuando no es el mejor representante del género fantástico. Es cierto, a pesar de sus elementos mágicos y espirituales, podría haber escogido una película más claramente fantástica. Pero he escogido esta porque deja muy claro cuál es la importancia de los símbolos y cómo, si no están bien colocados, el mensaje puede cambiar radicalmente. Por eso vamos a analizar primero la película y hacia el final vamos a hacer una breve comparación con su versión live action de 2020, también hecha por Disney. Lo primero que hay que entender es que Mulan sigue el camino del héroe. Por eso vamos a analizar la película un poco en orden cronológico para ir entendiendo los distintos pasos. Lo primero que se nos muestra es la personalidad de nuestra heroína y el mundo ordinario en el que ella vive. Es una chica muy ingeniosa que consigue siempre unas soluciones un poco alternativas para las diferentes tareas de la vida diaria que se le plantean. Pero eso hace que sea especialmente revoltosa y que tenga una dificultad para enfrentarse a la cotidianidad de lo que se espera de ella. Tiene problemas con la costumbre social. Enseguida aparece el concepto del honor, que es lo que va a guiar casi toda la película. En la parte donde nos la muestran más claramente es en la canción Honor to Us All, que es la primera de las canciones, que en castellano se tradujo como Honra nos darás. Durante la canción se nos cuenta un poco cómo es la sociedad en la que vive Mulan, qué se espera de los hombres, que protejan y que guerreen, así es como ellos consiguen honor, y de las mujeres se espera que casen bien, que protejan a sus hijos y que cuiden del hogar. Es algo que ya durante la propia canción vemos que Mulan no acaba de encajar demasiado bien. Esta es la parte más femenina de la película, es la que de alguna forma nos muestra cómo debe ser una mujer que sigue las costumbres y qué es lo que esperan al comportarse de esa forma. Veremos enseguida que ese honor que se supone que se debe conseguir, Mulan no lo conseguirá, fracasará y traerá la deshonra. Y veremos cómo ella se lamenta por ello en la siguiente canción, que es Reflection, reflejo en castellano. Sin embargo, antes de pasar a ese punto, me gustaría destacar 3 elementos que salen durante la canción de Honor to Us All. En primer lugar, la magnolia. La magnolia es la flor que lleva Mulan en el broche que se pone en el pelo, en la peineta, y también sale en el árbol bajo el que se suele sentar su padre, el que tiene en el jardín. Representa la feminidad claramente y en cierto modo la representa a ella misma, representa su parte femenina. Sale varias veces durante la película la metáfora de que Mulan es una flor de florecimiento tardío, es una flor que florece ante la adversidad. En segundo lugar aparece el abanico. El abanico es otro claro símbolo de feminidad, como hemos dicho, estamos dentro de la parte más femenina de la película, y que también trae un poco el símbolo del honor femenino, de cómo las mujeres traen honor. En último lugar, quiero destacar la aparición de la ayuda sobrenatural, que es la proporcionada por la abuela en forma del grillo, el grillo de la buena suerte. La ayuda sobrenatural es uno de los pasos del camino del héroe y es curioso que se produzca antes incluso de la llamada, pero Jack Campbell propuso que no hacía falta que los pasos del camino del héroe se cumplieran en el orden exacto, ni que se cumplieran todos. Aquí es cuando se abre un pequeño interrogante, ¿y es posible que la abuela sea la guía de Mulan? Dentro de las figuras arquetípicas que presentaba Joseph Campbell en su camino del héroe, tenemos 2 que hay que diferenciar, el guía y el viejo sabio. Muchas veces se han resumido en una sola, como el maestro. Y es verdad que estas 2 figuras a veces coinciden dentro del mismo personaje, pero no siempre, porque son 2 figuras completamente distintas. Para que lo tengamos que explicar en una historia que todos conozcamos. Luke Skywalker tiene como guía a Obi-Wan Kenobi, que es quien le da el sable de luz de su padre, es quien le adentra un poco en el mundo de la fuerza. Pero es Yoda, es su viejo sabio. Yoda es realmente su maestro, el que le ayuda a estar realmente preparado para enfrentar los problemas más serios. En Harry Potter pasa lo mismo. Hagrid sería el guía y Dumbledore sería el viejo sabio.
Pues en este caso yo me planteo si es la abuela dándole esta ayuda sobrenatural y siendo la que le permite escuchar la llamada a la aventura, como veremos ahora, la que podría ser la guía de Mulan. Como decíamos, Mulan fracasa en esta búsqueda del honor y entonces llegamos a la canción Reflection. En ella nos muestran por fin el verdadero conflicto, y es que Mulan no se acepta a sí misma. Mulan se ve en el reflejo y no se reconoce, primero porque no reconoce esa mujer que intenta ser y que no es, y por otro lado, cuando se ve a ella misma sin el maquillaje, tampoco se agrada porque ve una persona que va a traer desgracia a su familia, que va a traer deshonra. Este es el verdadero conflicto, es la aceptación de Mulan de sí misma. Poco después se produce por fin la llamada a la aventura, representada claramente en el momento en el que Chi-Fu llega al pueblo pidiendo un hombre de cada familia. La abuela es quien deja a Mulan que escuche el mensaje, porque le indica que puede subirse al muro para poder ver lo que está sucediendo fuera. Ya sabemos cómo continúa todo, se pelea con su padre y al final se escapa de noche. Sin embargo, hay tres cosas que quiero que queden muy claras. En primer lugar, aparece la espada, que es un poco la contraposición al abanico. La espada también simboliza el honor, en este caso de un corte un poco más masculino, aunque irá perdiendo ese gusto a masculinidad según va pasando la película y Mulan lo va haciendo propio. Por otro lado está el corte de pelo, que no es baladí que lo haga con la propia espada que representa el honor. Es una forma de Mulan de deshacerse de su feminidad, es un momento muy épico y muy simbólico dentro de la película. Mulan está renunciando a su feminidad, comprometiéndose a comportarse como un hombre de ahora en adelante y lo hace con la espada que simboliza el honor. Y por último, en una repetición un poco del mismo mensaje simbólico, Mulan deja su broche de pelo, su peineta, deja la magnolia en la mesilla de su padre y coge el reclutamiento. Se deja a sí misma, deja su feminidad en casa y se va. En esa noche oscura, lluviosa, cuando los padres se dan cuenta de que Mulan se ha escapado, podríamos identificarlo un poco como un vientre de la ballena. Es el momento en el que descubrimos los verdaderos peligros y puede parecernos que Mulan está destinada a morir, dice su madre. Vea por ella, que la van a matar los unos. Y el padre dice, si voy y la desvelo, entonces seguro que la matarán los nuestros. Es un momento en el que nos damos cuenta de hasta qué punto Mulan está poniendo en riesgo su vida. En este punto nos vamos a detener un poco y antes de ir hacia el camino de pruebas, que sería el siguiente paso lógico en el camino del héroe, vamos a hablar del personaje de Mushu. Y vamos a preguntarnos, ¿realmente Mushu es el viejo sabio de Mulan? Sabemos de Mushu que es un guardián que ha caído en desgracia y su papel ahora mismo es tocar el gong por errores que cometió en el pasado. Así que va a despertar al que estaba destinado a ser el verdadero viejo sabio de Mulan, que es el gran dragón. Pero, bueno, se lo carga. Yo diría que Mushu lo mata, alguien debería hablar de esto en realidad. Pero el caso es que, por azares del destino, al final es Mushu el que decide, en busca de un beneficio propio, en busca de su propio honor, ir a ayudar a Mulan. ¿Podríamos entonces estar hablando de un viejo sabio? No al uso, estamos hablando de lo que yo llamo un viejo sabio en prácticas. Él tampoco sabe muy bien qué hacer, va un poco a la aventura y se ayudan al final mutuamente. Pero es quien guía un poco a Mulan, al fin y al cabo, es quien le da esos consejos sobre qué debe hacer. Es verdad que un poco con sus trampas y su picardía, es también la persona que le anima, es la persona con la que puede, persona o dragón, con la que puede hablar y la única a la que sabe su secreto. Así que yo creo que sí, puede estar cumpliendo a grandes rasgos la figura del viejo sabio, aunque no sea un viejo sabio muy al uso. También hay otros tres elementos que me gustaría dejar claros. Por un lado aparece la sombra, aparece el arquetipo de la sombra representado claramente por Sang Yu, el líder de los hunos. Es demasiado prototípico incluso, oculto con la capucha, con los ojos amarillos, casi parece un monstruo y su personalidad es temible, le da igual que los chinos sepan que él llega, de hecho le gusta, porque le gusta infundir terror. Sang Yu es claramente el arquetipo de la oscuridad, de lo que hay que combatir, de lo que da miedo y de lo que pone en riesgo aquello que queremos proteger. Es el arquetipo claramente de la sombra al que va a tener que enfrentarse Mulan como heroína antes o después. El segundo elemento que me gustaría dejar claro es el personaje de Chi-Fu. Chi-Fu es el consejero del emperador, ese hombre que va vestido de azul. Él representa las viejas costumbres. Decir Chi-Fu y decir viejas costumbres es prácticamente lo mismo, habla como si fuera ellas.
Está constantemente vigilando, lo deja muy claro. Es una representación de cómo lo que se supone que deben hacer está constantemente vigilando como una espada de Damocles sobre su cabeza. Y por último me gustaría hablar de la tríada, de la que ya habló nuestro amigo Vladimir Prop. La tríada es un recurso narrativo, no tiene mucho que ver a nivel simbólico, no es necesario, pero no me gustaría dejar escapar que en muchas de las historias que conocemos hay elementos que se repiten de 3 en 3 o un mismo elemento que se divide en otros 3 más pequeños que representan todos lo mismo. En este caso, este elemento narrativo está claramente visto en los aliados de Mulan, Yao, Chien-Po y Ling. Precisamente estos 3 Mulan los encuentra en el campamento, donde empieza su camino de pruebas. Cuando hablamos de pruebas, en el caso del camino de Mulan, no solo estamos hablando de, digamos, el entrenamiento físico al que le somete Shang, sino también de los problemas que tiene de ir guardando su secreto. Por ejemplo, la escena en la laguna donde aparecen de golpe los hombres y ella se estaba bañando. Dentro de este camino de pruebas hay una que destaca, que es la que presenta Shang nada más conocerles. Es la prueba difícil de agarrar la flecha que ha tirado en el poste alto con las 2 pesas en la mano, una que representa la disciplina y otra que representa la fortaleza, y que solo unidas lograrán que alcances la flecha. Evidentemente todos fallan al principio, pues el entrenamiento no ha comenzado. Entonces es cuando suena la tercera canción, I'll Make a Man Out of You, que en castellano se tradujo como Voy a hacer un hombre de ti. Esta canción es un poco la contraparte de Honor to a Soul, es la parte en la que nos explican cómo debe ser un buen hombre, y a la vez es el camino de pruebas de Mulan, que comete errores, es muy difícil, incluso es la peor de la clase, hasta que, gracias a su ingenio, consigue superar esa prueba difícil que le puso Shang al principio, y a partir de ese momento empieza a desarrollar su confianza hasta el punto de llegar a ser la mejor del batallón. Esta es la parte masculina de la película, pero no hay que olvidar, Mulan sí parece perderlo de vista, pero nosotros no podemos, que este tampoco es el camino, esta no es la solución, porque el conflicto de Mulan es la aceptación de sí misma y en este momento ya está renunciando claramente a una parte de sí misma. Después de estrechar lazos con sus aliados y del camino que han recorrido juntos, suena la canción A Girl Worth Fighting For, en castellano se tradujo como Mi dulce y linda flor. El título, A Girl Worth Fighting For, nos hace referencia a eso, a la mujer por la que merece la pena luchar, que ya nos planteó en la primera canción Honor to a Soul, esa idea. Y es que a pesar de lo esperpéntico y jocoso que puede ser la canción, porque realmente lo es, también deja un mensaje, y es que al final los hombres están luchando por proteger algo. Esta canción es muy interesante porque rompe sin llegar a terminar. Realmente cuando llegan a la aldea que está arrasada por los hunos, todos se callan de golpe y ya no volverán a cantar más en toda la película. Esta es la última canción, además de la canción de los créditos. También hay otro símbolo interesante que se encuentra en este momento y es la muñeca que ya ha tenido en sus manos Sang Yu y que de hecho le guió hasta esa aldea. Es un símbolo de lo que veníamos diciendo precisamente en la canción anterior, es un símbolo de lo que hay que proteger. El siguiente paso del camino del héroe es la consagración, que en el caso de Mulan se da en la batalla de la montaña cuando vence a todo el ejército de hunos provocando una avalancha. Es la muestra de la confianza de Mulan en sí misma que por fin ha alcanzado lo suficiente como para dejarse llevar por sus instintos. Ha conseguido unificar por fin el entrenamiento con su propia forma de ver el mundo y su propia forma de hacer las cosas, ese ingenio propio que ya traía de casa. Esto le garantiza la victoria, pero también que su secreto ya no tiene sentido, porque ya tiene esa confianza en sí misma. Así que su secreto es revelado por el médico que le atiende de la herida y por tanto todo el batallón se entera de que es mujer. Chifu, o sea, las viejas costumbres, exige su ejecución inmediata. Pero Shang, en una muestra entre las gracias por haberle salvado la vida y el valor que ha tenido Mulan como Ping durante todo el entrenamiento y esta última batalla, le perdona la vida. Y el resto del batallón se van a celebrar el fin de la guerra y la victoria. Este momento se puede catalogar como la caída a los infiernos. Es un paso del camino del héroe del que no habló Joseph Campbell, pero sí muchos de los autores que han estudiado el camino del héroe después. En muchas de estas historias hay un momento en el que el héroe parece que ha sido completamente derrotado, que ha muerto, que ya hacia el final o más adelantado, no se puede considerar un vientre de la ballena. Es en este momento tan bajo cuando sucede la apoteosis de Mulan, su transformación última. Es el momento en el que ella se reconoce a sí misma que todo lo que ha hecho no era tanto por proteger a su padre, que también,
sino para demostrar que ella es alguien de valor, es alguien que tiene un valor y un lugar en el mundo, y no solo para demostrárselo a los demás, sino para demostrárselo a sí misma. Hay un momento muy simbólico también en el que se ve reflejada en el casco. De nuevo estamos hablando del reflejo, como en la canción. Se está hablando a sí misma, es algo que se tiene que demostrar a sí misma, es un camino puramente interno. Está a punto de irse a casa con la lección aprendida, pero entonces ve a los unos resucitar como margaritas y entonces se dirige hacia su última gracia, hacia el clímax, hacia el momento en el que por fin va a luchar siendo Mulan. En el clímax hay dos momentos que no puedo dejar de destacar. El primero es cuando ya han secuestrado los unos al emperador y están los soldados intentando derribar la puerta principal. Mulan se da cuenta de que por este método nunca llegarán a tiempo, así que se lleva a sus 3 amigos para entrar en el palacio en forma de concubinas. Este momento es muy importante porque representa que no solo Mulan ha aprendido, que realmente todos los demás, viendo a Mulan, han aprendido que hay una fortaleza quizá más intrínsecamente femenina o más típicamente femenina y que no se es menos hombre por reconocer que está, que las mujeres también luchan aunque tengan sus propias herramientas para poder luchar y para poder enfrentarse al mundo, y que ambas, las herramientas de los hombres y las herramientas de las mujeres, pueden ser igual de válidas e igual de eficientes, incluso depende del momento, unas más que otras. El otro momento importante es cuando Sang Yu se está enfrentando a Mulan en el tejado. Y ya da igual que él se burle de ella, porque Mulan ya ha alcanzado esa apoteosis, ya ha alcanzado esa transformación y esa confianza en sí misma. Es entonces cuando lo que tiene a mano es el abanico, que era desde el principio un símbolo de feminidad, un símbolo de honor que Mulan no sabía controlar y ahora sí. Lo suficiente como para desarmar a Sang Yu. Es también un momento muy importante a nivel simbólico de esa feminidad que también es fortaleza. Definitivamente Mulan ha dominado los dos mundos, la masculinidad y la feminidad, ya no rechaza ninguna parte de ella misma. Ha alcanzado el equilibrio que ya lleva buscando desde el principio de la película. El desenlace es muy típico de las historias con camino del héroe. Chi-Fu, o sea, las viejas costumbres, intentan quitarle todos los méritos, pero el emperador, no solo en representación del poder, sino en representación de cómo ha conseguido cambiar la mentalidad de toda China, la llena de honores, la reconoce y le ofrece un puesto, que ella rechaza, porque ella desea volver a su mundo ordinario. Entonces volvemos a oír esa metáfora en la que Mulan es una flor, en este caso es una flor que ha florecido bajo la adversidad. Cruza el umbral de regreso, que no puede estar más claramente identificado con la puerta de su casa, y finalmente, además de todo el reencuentro bonito con sus padres y el final feliz con Shang, por fin Mulan es libre de vivir. ¿Qué conclusiones sacamos del mensaje de Mulan? Bueno, sacamos dos, una más dirigida a la sociedad y una más dirigida al interior. Por un lado, la de la sociedad está más relacionada con el final de la propia balada de Fa Mulan, el poema en el que está basado. Y es que, sin ánimo de traducir el poema, porque traducir un poema nunca sale bien, el final viene a hablar de un conejo macho y un conejo hembra, uno que tiene las patas más largas y una que tiene los ojos más pequeños, que están corriendo por el campo. Y el narrador se pregunta si realmente, a pesar de las diferencias, cuando están corriendo, alguien es capaz de detectarlas. Al final este es el mensaje que está lanzando Mulan. Hombres y mujeres podemos ser distintos, podemos tener herramientas distintas para enfrentar determinadas cuestiones en el día a día, pero una vez enfrentándose a la realidad, una vez enfrentándose a esos problemas, no solo quién es capaz realmente de ver esas diferencias, sino a quién le importan. Por otro lado, la otra conclusión importante es más de cara al interior, es el viaje de Mulan. Da igual, está bien que no seas capaz de alcanzar todas las expectativas a las que te someten. Lo importante para alcanzar tu lugar en el mundo es coger esa confianza en ti mismo y trabajar las fortalezas que tienes para realmente encontrar un sitio en el que estés cómoda. Ahora que entendemos el mensaje detrás de Mulan de 1998, podemos analizar el mensaje detrás de Mulan 2020. Es verdad y quiero dejar claro que esto no es una crítica cinematográfica, no voy a meter si la película es buena o mala, y también quiero dejar claro que la película desde el primer momento dice que esta es una versión distinta a la versión que ya conocíamos, que existen muchas versiones distintas de la balada de Fa Mulan, y eso es verdad. Sin embargo, es verdad que la comparación es muy difícil de no hacer, dado que, bueno, pues al final las dos están hechas por Disney y claramente la 2020 bebe bastante de la nostalgia de la del 98, a pesar de todos los elementos que difieren.
Una de las cosas que más me llama la atención es que, a pesar incluso de hacer referencia al propio final del poema del que hablábamos antes, realmente nunca se habla a lo largo de la película de unas diferencias masculinas y femeninas que, aunque existen, no importan realmente. No se habla en ningún momento como algo positivo ni de la feminidad, ni siquiera de la masculinidad. Lo único que se ve como positivo es a Mulan. La Mulan de 2020 es una mujer completamente perfecta desde el minuto 1, mientras que la del 98 era una chica imperfecta que cometía muchos errores y que ella deseaba encajar. Esta Mulan es orgullosa, no tiene ninguna intención de encajar, lo que quiere es que todo a su alrededor cambie. No estoy diciendo si está equivocada o no, pero al final es un personaje que no tiene crecimiento personal. Ya tiene confianza en sí misma, lo único que tiene que hacer es que el resto de la sociedad entienda que ella es muy válida. Al final, creo que la gran diferencia es que la Mulan 2020 es una crítica social. Y estés de acuerdo o no con la crítica, es más difícil que los mensajes de este tipo no caduquen. Mientras que el mensaje de Mulan del 98 es un mensaje interno, hacia la autorrealización, hacia la confianza, hacia encontrar un lugar en el mundo en el que estar cómodo. Y ese tipo de mensajes, estén en el contexto en el que estén, es más difícil que caduquen, son mucho más perennes. Identificarse con un personaje perfecto puede ser muy divertido, podemos querer aspirar a ser él. Pero cuando los héroes tienen fallos, los héroes se demuestran humanos, es cuando es más fácil identificarse con ellos y poder creernos realmente los héroes de nuestra propia historia. Ya veremos si la Mulan del 2020 consigue un hueco entre los mitos modernos, como así lo consiguió la Mulan del 98. Y así es como terminamos el análisis de Mulan. Recordad suscribiros al canal, poner la campanita para que os avise cuando suba nuevos análisis y seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram. Sobre todo Instagram, donde encontraréis ampliaciones y material adicional a todos los vídeos. Y por lo demás, recordad que ya sea en películas, en libros, en series o en cómics, nunca dejéis de sumergiros en la fantasía.